Debe ser el segundo año más poblado que tengo en bastante tiempo, les digo, ¿eh? Bueno, bien. Sí, sí, la verdad que sí. Igual tengo muchos alumnos más alumnos de lo normal en todos los grupos, todos. Inclusive en ciencias políticas, que es como el menos numeroso, ahí también no es que sea muchos, pero es un número para ciencias políticas, digamos. Claro. En todos lados, en Joaquín, en el resto de los profesorados también me pasa lo mismo. Vamos a esperar un poco. Lo que sí les digo es que probablemente, dos cosas. Primero, ya grabo. A ver. Ya estoy grabando. Si nos queda corto la clase, como seguramente va a pasar, cuando cortamos volvemos a ingresar de nuevo con los mismos datos, ¿ok? Para poder hacer un cierre bien. ¿Está? Bien, perfecto. Aguantamos un toque porque realmente la otra vez éramos como 40, si más no me equivoco. Se sigue sumando gente. ¿Pudieron leer? Sí. Sí, profe. Bastante complicado me resultó a mí. ¿Hubert? Sí, sí. ¿Quién me habla como para ir conociendo las caras? Algún día quizás nos encontremos en un aula. Rodrigo, profe. Rodrigo, ok, Rodrigo. Cintia. Hola, profe. Hola, Cintia. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Tirando. Dentro de todo, Tengo, no se puede. profe, tuve un problema con el texto de Tubert porque se veía bastante feo, era imposible leerlo. Así que más o Claro, menos. porque es un texto que nunca, es la primera vez que me lo plantean. Sí, a mí me costó, no sé a mis compañeros, pero estaba bastante borrosa las letras. A ver, espérame un segundo, mientras. Espérame un segundo, ya que. ¿Le pasó a todos eso? Háblenme, porque ahora salí de la pantalla. Estoy mirando una cosa de esto. Era bastante complejo leerlo. O sea, lo pude leer, pero era complejo. Sí, perdón, me presento, soy Eduardo Coju. A veces no era complejo por la legibilidad del texto, sino era más engorroso en cuanto al vocabulario que veníamos manejando. Bueno, está bien, ese es otro tema, claro. A ver, un segundito, ¿eh? Sí, igual a mí me costó porque la fotocopia, o sea, en realidad el archivo no se veía bien, no por aparte de la complejidad del texto, ¿no? Pero puntualmente me costó más por eso. Aparte impreso Bueno, era... ahí estoy compartiendo el archivo con ustedes, que es el archivo. Hola, hola. Hola, profe. Sí, sí, se escucha perfecto. Ahí está, a ver. Bueno, ahora se ve mucho más de lo que del acceso que yo pude tener a la información física. Miren, este es el archivo que yo que ustedes vieron en el Drive. Es el único archivo que tengo. Reconozco que no es ideal, pero hasta donde yo veo se lee. Sí, pero impreso se pierde mucho las letras. Va, a mí en mi caso, Claro. ¿no? Eso se pierde mucho, se mezcla mucho y veo que ahí está subrayado en algunas partes donde perdía totalmente visibilidad. Al menos a mí me pasó, no sé a mis compañeros. Tal vez. ¿Y no tenés posibilidades de leerlo en la computadora?
en una Sí, computadora? sí, lo leí desde el celular y tomé algunas partes que pude, pero bueno, Bueno, sí, voy a arreglármela, pero se me complicó, no le voy a mentir. sí, sí. Bueno, no estamos en un momento Ya lo sé. fácil, digamos. A todos se nos complican cosas en este momento. Claro, bueno, veré para el año que viene. Este año es lo que hay, ¿sí? Está, no está Totalmente de problema. acuerdo y agradecido por eso. En cuanto a Cintia, se me viene ocurriendo ahora que estoy pensando en voz alta y lo comparto con los compañeros. A partir de este archivo uno puede extender la pantalla y ahí se considera más legible, pero al leerlo impreso, como bien dice Cintia, Claro, no, detona la entiendo que lectura sí, sí, claramente. y Claramente sobre, impreso se complica. y sobre un papel Eh, casi teñido de gris, es un poco más difícil, pero bueno, claro, es un como bien texto dice que yo usted, lo tengo en papel, no libro, no en el libro. Eso, de hecho, no es un libro, sino es una traducción de un libro, o sea, pero eso yo lo tengo en mi casa. Se ve que tantas copias de copia quedó así. La próxima, cuando volvamos a ser personas que nos vemos físicamente, lo volveremos a llevar. Porque nada, como les decía, es un texto con el cual jamás tuve problema. Con otros textos sí pude haber tenido dificultades, pero no con ese, ¿no? Es la primera vez que me lo plantean y sí, Por último decís, evidentemente. chicas, claro, chicas, vi mi parcial, coincide con esa nota. ¿Perdón? Bueno, No lo sé, no sé. no pasa Bueno, nada. Profe, gente, ahora. disculpe que lo interrumpa. Los compañeros que no desactivaron el micrófono, se va a hacer muy difícil, si no, porque Yo acopla. perdón, ¿quién habla? Perdón. Yo, profe, ¿cómo le va, Fernando? Fernando, porque yo ahora estoy mirando, veo muy poquitas pantallas, Fernando. Sí, yo ahora voy a cerrar todos los micrófonos y a medida que ustedes quieran participar, levantan la mano o nada, abren su micrófono, participen y en todo caso vuélvanlo a cerrar, ¿ok? Bueno, ¿Sí? Igual no se inhiban de participar, gente, porque para eso está esto, ¿ok? ¿Sí? sí, Bien. profe. Bueno. Bueno, pongo en silencio a todos y arrancamos, ¿ok? Bien. Bueno, ahí empezamos. Bueno, vamos a arrancar con el texto de. A ver, es un texto que entiendo yo que aparece con ciertas dificultades idiomáticas, conceptuales, pero yo voy a ir al eje del texto. Van a ver que hay unas partes del texto que son aleatorias, que son menores en relación a la importancia que tiene la temática para lo que nos interesa a nosotros. Y bueno, digamos, ahora la próxima lectura que hagan, háganla en función de esta clase que estamos teniendo. ¿Ok? El tema del texto de Toubert es un tema central para entender este proceso de transición de la antigüedad al feudalismo en términos de comprender la última etapa del establecimiento del modo de producción feudal como modo de producción hegemónica en el momento previo al cual se produce digamos, la transformación total del sistema. ¿Qué quiero decir? A ver, no me acuerdo ahora si de esto hablamos, pero lo voy a tratar de sintetizar nuevamente si es que hablamos y si no, mejor. A ver, nosotros podemos pensar que a lo largo de la historia de la humanidad hay diferentes modos de producción imperantes. ¿Estamos de acuerdo? Esos modos de producción imperantes, existentes en determinados momentos de la historia, otros modos de producción, ¿ok? Sin embargo, hay uno en particular
un bloque de poder económico, político y social. ¿Qué quiero decir? Cuando, por ejemplo, durante la antigüedad, el esclavismo requiere que exista una superestructura jurídico-política y cultural que justifique y legitime el orden imperante en función de las necesidades del esclavismo. Entonces ahí tenemos un Estado militarizado, que se expande, que incorpora mano de obra esclava, jerarquías sociales que justifican la forma de explotación de sujetos a quienes son considerados menos que humanos como instrumentos, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, en el capitalismo, digamos, la superestructura se organiza en función de los estados-nación primero, luego el desarrollo de las democracias, la generación de un sistema de ciudadanía donde todos son abstractamente iguales ante la ley, lo cual es funcional con la creación de un mercado de trabajo donde todos libremente venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario, y se establecen jerarquías vinculadas con la cuestión material, claramente. Entonces hay una superestructura jurídico-político-cultural capitalista que está en consonancia con el modo de producción imperante. ¿Sí? Ahora, el tema es que nosotros estamos hacia el siglo VIII, siglo IX, en un proceso en donde el feudalismo está ganando cada vez más lugar, el feudalismo en términos de modo de producción, pero sin embargo, todavía la superestructura jurídico-político-cultural no está en consonancia con el modo de producción feudal. Eso va a terminar de suceder al momento en el cual desaparece el Estado. ¿Sí? El Estado se difumina y lo que se va a producir es una suerte de fragmentación de las soberanías en términos privados. ¿Ok? Para que eso suceda tenemos que esperar a la clase que viene, en donde vamos a ver a Bonassi, donde vamos a ver ese último momento en donde se va a establecer el feudalismo en términos superestructurales, acompañando lo que ya se daba por hecho, que era en términos estructurales el modo de producción imperante, hegemónico, ya era el feudalismo. ¿Ok? Yo les pido, les voy a abrir los micrófonos a todos, quiero que me digan si van entendiendo. ¿Van entendiendo? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está todo bien? No, sí, se entiende. Sí, Eduardo. Sí, profe, muy claro. Se entiende bien. Bien, Sí, bien, perfecto. coincido con José que se entiende re bien. La pregunta mía apuntaba, si en esta superestructura que estamos hablando todavía del siglo VII o VIII... No sé quién habla, pero necesito que lo haga un poco más alto, porque no te llego a escuchar bien. Bueno, hablo Eduardo Scofu. Sí, Eduardo. No sé cómo me tiene en la pantalla. No, es que ahora no te veo. Lo veo a José Lu, a Cintia, Rodrigo C. tapado y a Pablo Gauna. Ah, y Eduardo, ahora sí, dale. Aparte mi figura era poco importante. Pablo, vení. Importante la voz. Dale. Claro, era el concepto. Esta superestructura del siglo VII y siglo VIII, ¿qué rol juega la Iglesia en esta superestructura política y qué consecuencias puede llegar a traer en la transición de este modelo productivo en el feudalismo? Si sigue manteniendo la hegemonía, todo sigue siendo teocentrista o no, o se fragmenta también la Iglesia. No, la Iglesia, a ver, dos cosas. Primero, dentro de estos reinos sucetorios, estamos para el periodo del Imperio Carolingio aún, la Iglesia es como el intelectual orgánico del modelo. Digamos, los reinos, la legitimidad de los monarcas siempre van a estar vinculadas con el lugar que la Iglesia tiene en términos de construcción de legitimidad. ¿Sí? Eso va a suceder siempre, ¿ok? Ahora, después esto lo vamos a ver. Digamos, la Iglesia no se fragmenta en este momento, al contrario, la Iglesia va a ser el único elemento que cohesione a toda Europa al momento que el Estado desaparezca. ¿Me explico? Va a ser lo único que va a cohesionar a toda Europa, va a ser el cristianismo y la Iglesia. ¿Ok?
Y la iglesia va a funcionar nuevamente como el intelectual orgánico del período, como la inteligencia con Z del período, que va a construir una serie de reglas y de normas para que ese modo de producción feudal sea eficiente. Pero no es el tema de hoy. ¿Me explico, Eduardo? Sí. Sí, Sí, estaba ahora, claro. Pero quería saber el rol de la iglesia en esta superestructura de la cual usted habló, cómo interactuaba con el resto. A ver, eso nada más quería saber, porque por lo que dentro del Imperio Romano Germánico, del Imperio Carolingio, perdón, dentro del Imperio Carolingio sucede algo bastante parecido a lo que va a suceder posteriormente en los absolutismos. Va a jugar un rol central en función de que de alguna manera hay una ligazón profunda entre los reyes carolingios y el sostenimiento de la cristiandad y su vínculo con el papado. ¿Ok? ¿Sí? Sí. No sé, Eduardo, si me estás escuchando. Sí, lo escuché perfecto y claro. Okay. Volví a desconectar el micrófono para perdón. Ahora. Por mí pueden seguir. Bueno. Ahora digo esto para tratar de responder un poco más a la pregunta de Eduardo. Cuando veamos, va a haber un momento en donde se va a producir una crisis intraelite, en donde las élites militares se van a disputar el poder, ese poder que el Estado dejó vacante. En ese momento va a ser una situación de guerra generalizada, de enfrentamiento entre facciones militares, y es la iglesia la que va a imponer a través de una serie de pautas, que después lo vamos a ver, que es la paz de Dios, básicamente, una suerte de reglamentación del uso de la violencia en función de las necesidades del desarrollo económico. Porque no hay que perder nunca de vista que el principal terrateniente ya en este periodo es la iglesia. ¿Ok? Cuando nosotros pensamos, vamos a ver en los señoríos y en el gran dominio también, hay grandes dominios que dependen de un dominus laico, digamos, pero hay grandes dominios que dependen de una abadía, que dependen de la iglesia. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Continuamos. Entonces les decía, el momento anterior, previo al establecimiento del feudalismo en términos estructurales y superestructurales, es este. Es entre el siglo VIII, siglo IX, periodo de proceso del inicio de la disolución del Imperio Carolingio, y durante inclusive el Imperio Carolingio uno puede descubrir la existencia de una unidad productiva típica, madre, podríamos definir, que es el gran dominio. ¿Sí? Ese gran dominio para nosotros nos va a servir como una especie de eslabón previo al establecimiento del feudalismo como un modo de producción hegemónico. ¿Sí? Es el paso previo para que se establezca el señorío, que es la unidad productiva del feudalismo central. ¿Ok? Ahora, para que esto suceda, dentro del propio gran dominio se van a dar una serie de tendencias que es importante comprender para entender cómo, una vez que desaparece el Estado, el gran dominio también desaparece en alguna medida y se transforma en el señorío, como unidad productiva hegemónica del feudalismo. ¿Alguna pregunta, algo? ¿No? Profe, entonces, el feudalismo como modo de producción en esos siglos va ganando lugar, pero sin el aval de la superestructura político-jurídica todavía. Claro, digamos, el feudalismo, digamos, la superestructura jurídico-política del feudalismo es el señorío banal y el poder de los señores feudales, ¿ok? Esos señores feudales y el señorío banal se legitiman en función de su poder militar y de cantidad de tierras que tienen, y no tiene nada que ver con su lugar incorporado dentro de una estructura estatal. ¿Sí? Porque justamente lo que desaparece es el Estado. ¿Ok? Para esa superestructura
de control del poder en términos privados es funcional al feudalismo en tanto modo de producción imperante. ¿Sí? Para que eso suceda, tenemos que esperar hacia el fines del siglo IX, principios del siglo X, que se va a desencadenar una serie de hechos que van a terminar con el establecimiento del feudalismo en todas sus dimensiones, estructural y superestructural. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, bueno, sí. Supongo que sí, si nadie dice nada, porque sí, ¿no? Bueno, ahora, la idea es analizar el gran dominio. El gran dominio, que en el texto de Toubert lo ve fundamentalmente en algunas regiones de Italia. Él trabaja Italia. Sin embargo, el gran dominio aparece también en Francia y en otros espacios de Europa. ¿Ok? Bien. Sí. Toda la primera parte, digamos, hay una primera parte que lo que explica básicamente es entender al gran dominio como, digamos, ese momento de la Edad Media en el cual se van dando las condiciones para el establecimiento del señorío. Un poco lo que yo decía anteriormente, ¿no? Es ese paso hasta el establecimiento del señorío, y uno puede encontrar en el gran dominio los rasgos de lo que luego va a ser el señorío. ¿Sí? Es como, haciendo una metáfora, es como el hombre de Neandertal al hombre, al sapiens, digamos, ¿no? Es como un proceso evolutivo que va a llegar al gran dominio. ¿Sí? Ahora, lo que es importante tener en cuenta es que los rasgos de esa evolución uno la encuentra dentro del gran dominio. ¿Sí? Toda la primera parte, que son una serie de discusiones, no me interesan tanto. Sí hay que tomar en cuenta, por ejemplo, de dónde surgen los datos para poder entender qué es el gran dominio, cómo está conformado, etcétera, etcétera. Y esos datos solamente los puede dar la Iglesia. Esos grandes dominios pertenecientes a la Iglesia, que es el lugar en donde se llevan adelante o se elaboran una serie de documentos que en los espacios laicos no se llevan adelante. Digamos, eso tiene que ver fundamentalmente con el rol intelectual de la Iglesia en este momento. Entonces, digo, lo que plantea el autor es que hay que analizar los capitulares, los políticos que aparecieron, que dependían de algunos gran dominios, por ejemplo, Saint-Germain-des-Prés en Francia, el de Prume en Alemania, o el de Bobbio en Italia. Estos políticos son básicamente inventarios. ¿Sí? Son inventarios en donde el historiador puede ir reconstruyendo, a partir de los datos que aparecen en esos inventarios, cómo estaban conformados los gran dominio y qué dinámica interna tenía el gran dominio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, César, buenas noches. César. ¿Por qué es la Iglesia la que tiene la mayor cantidad de datos? ¿Es digamos, por este tema de que por ahí eran los que sabían escribir, los que sabían leer? Sí, principalmente por eso. Principalmente por eso. Yo pensé que me ibas a preguntar por qué la Iglesia tiene tierras. Digamos, ¿no? Claro, o tal vez, está documentado justamente porque eran propiedad de ellos. Primero que está documentado porque es propiedad, es lo que yo dije anteriormente. Hay gran dominio que son propiedad de señores laicos, hay gran dominio que son propiedad de la Iglesia. ¿Ok? ¿Sí? Sí, en muchos casos lo que hay son, ¿se acuerdan cuando hablábamos el otro día de la relación de don y contradón de los reyes de estos reinos sucetorios? En muchos casos estos grandes dominios son dados por el rey carolingio a un marqués, por ejemplo, a un conde que ocupa una función de un funcionario público al mismo tiempo. Bueno, en cambio con la Iglesia lo que sucede es que muchas veces son donaciones del propio monarca o son donaciones de terratenientes. Estas donaciones se llaman donaciones piadosas. Y básicamente lo que hacen los terratenientes al momento de morir es entregar parte de sus tierras a la Iglesia para tratar de
¿Se cortó, chicos? Con la iglesia yo. Evidentemente se cortó el audio del profe. Por estos señores. ¿Se entiende? Profe, Entonces, la profe, iglesia va recibiendo donaciones piadosas de estas herencias, o va recibiendo, entre comillas, la limosna de los terratenientes, y la iglesia se va transformando poco a poco en el primer terrateniente acumulando tierra. y siendo prestamista. ¿Cómo? Y siendo los grandes prestamistas, cobrando intereses por los Sí, pero no préstamos. estamos en este momento, todavía no tanto, en este momento. ¿Ok? Acá aparece más como un terrateniente y como un sector de la inteligencia. Faltan 10 minutos, ¿sí? Cuando se corte volvamos, ¿ok? Volvemos todos al lugar. Profe, disculpe. Profe, se le cortó justo cuando... ¿Cuándo qué? Que justo cuando hablaba de que moría el terrateniente y le entregaba las tierras a la iglesia, se le cortó, creo. Esa parte Bueno, pero yo lo había dicho anteriormente, son estas donaciones piadosas, es el momento en el cual estos terratenientes, para salvar sus almas, producen estas donaciones para que la iglesia ore por sus almas y sean perdonados sus pecados y terminen en el cielo y no en el infierno. ¿Entiendes? Esto que parece algo muy menor es estructural el pensamiento de ellos, digamos, no es algo menor para ellos, es fundamental, ¿ok? ¿Por ese motivo se lo dejaban a la iglesia? Claro, claro. Porque la iglesia funciona dentro de la estructura mental del periodo y de estos sectores, digamos, es una verdad absoluta y revelada, que es el interlocutor de Dios y quien se encarga de velar por las almas de los sujetos. Digamos que tenían una cierta dominación. ¿Cómo? Digamos que tenían una cierta dominación sobre ellos también. Obviamente, por supuesto. Para eso está, supongo que el año pasado, cuando estudiaron Antigua, se han dado cuenta, la historia antigua, cuál es el rol de la religiosidad en la construcción del poder, digamos, ¿no? Y en este momento es fundamental. Va a ser fundamental hasta que aparezca la Ilustración y se empiezan a discutir algunas cosas. Pero hasta ese momento, hasta el Renacimiento, la palabra de la Iglesia no tiene función. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora, una vez que ya sabemos que el gran dominio es básicamente una unidad productiva, tenemos que empezar a ver algunas características del gran dominio, ¿sí? Primero, digamos, una de las características centrales es su gran dispersión. Los grandes dominios están dispersos en diferentes lugares de Europa, ¿ok? No están unificados ni están cerca uno del otro, sino que uno ve un mapa de alguna región europea y uno puede encontrar la existencia de muchos puntos de que son unidades productivas llamadas grandominos. ¿Ok? Sí. Bien. Ahora, el segundo, sí. Sí, ahí me iba a hacer una pregunta. Yo, profe, quiero hacerle una pregunta. No me queda bien en claro los mansos, ¿qué eran las partes donde estaban los esclavos? Ya vamos a llegar, Sabrina, listo. ya vamos a llegar. Sí, aguarda un poquito que ya llegamos a eso. Ahora, después, otro elemento que hay que tener en cuenta es la variabilidad, lo heterogéneo del tamaño de los gran dominios. Puede haber un gran dominio gigante de miles y miles de hectáreas, de más de 20.000 hectáreas, cosa que es muy y muy importante que ustedes tengan en cuenta, es que el gran dominio es un espacio dinámico. Implicar una Profe, expansión. perdón que lo interrumpa, se le está cortando mucho. Perdón, a los creo que se está compañeros, cortando por porque favor. hay muchos micrófonos prendidos, entonces se corta Sí. la transmisión del profe. Apaguémoslo todos y todas. Si pueden silenciar los micrófonos, por favor, porque se corta todo y no se entiende nada. Pablo. Compañeros, los micrófonos, por favor. Corten los micrófonos.
Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahora No sí. sé qué pasó. No sé qué pasó, gente, porque no se había terminado el tiempo, me parece. Faltaban unos minutos. No sé qué pasó. Faltan Bueno, 5 minutos. por eso, no sé, se apagó solo. Me pasó ayer con un grupo. Se me apagó 3 veces. No sé. Si es la conexión de internet, no tengo idea. Bueno, les decía, lo dinámico que es el gran dominio. Digo, puede haber un gran dominio que se amplíe a partir de las roturaciones, que sea dentro de un gran dominio se ocupen nuevos territorios y se incorpore nueva tierra y ese gran dominio se amplíe, o puede ser un gran dominio que se fragmente, que se divida. Que se divida ¿por qué? Que se divida por herencia, esto es poco porque en general hay mayorazgo, pero fundamentalmente que se divida por estas donaciones piadosas que yo les mencioné anteriormente. El señor, el dominus que muere, entrega una parte de su territorio a la iglesia. Por lo tanto, ese gran dominio le queda a sus herederos más pequeños. ¿Se entiende? ¿Sí? Y después puede haber una ampliación de ese territorio hacia el propio interior del gran dominio. Por ejemplo, se desarrolla un proceso de roturaciones colocando una serie de tierras que eran pantanosas, por ejemplo, pero que están adentro del gran dominio, poniendo en valor una serie de tierras al ponerlas a producir. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Bueno, entonces es importante tomar en cuenta lo variable del gran dominio. Les quiero decir una cosa, chicos, yo ahora no estoy grabando porque está convirtiéndose lo que grabé antes. Y el problema es que no voy a poder seguir grabando, porque si grabo algo nuevo, creo yo, voy a intentarlo, vamos a una cosa, cuando termine lo otro de convertirse, inicio una nueva grabación. Y vemos. Profe. Sí. Quería comentarle, yo estoy grabando, si usted me permite, después lo comparto con los compañeros. Compartímelo, está bien, dale, por favor. Y yo ya pongo a grabar de nuevo y a ver qué pasa, ¿ok? Dale, perfecto, sí, dale, quería comentarlo más. ¿Quién me habló, perdón? Matías Goni. Matías. Bueno, después vemos a ver cómo me lo podés compartir a mí para que yo lo pueda subir a YouTube, ¿ok? Dale, perfecto. Bueno, genial. Entonces, ¿hasta ahí va bien? Bien. Ahora, el gran dominio está dividido básicamente en dos. ¿Sí? Digamos, si nosotros estuviéramos ahora en el profesorado, yo en este momento en un pizarrón estaría haciendo un círculo y estaría dividiéndolo en dos. Esta división es puramente funcional, no necesariamente es mitad y mitad, como está dividido, pero está dividido en dos sectores, ¿ok? Esto va para Sabrina, fundamentalmente, que me venía preguntando algunas cosas en relación a esto. Esta división marca dos formas de abordaje de la producción en cada uno de estos dos espacios, ¿sí? Hay una zona que es la de producción directa y hay otra zona que es la de producción indirecta, ¿sí? Yo ahora voy a abrir todos los micrófonos y quiero que me digan qué entienden ustedes por producción indirecta y producción directa. ¿Directa de quién? ¿Indirecta de quién? Directa para mí sería digamos, del señor feudal, sería la directa. No es señor feudal, es el dominus de un gran dominio. El señor feudal va a venir cuando se establezca el señorío, ¿ok? Claro. Entonces será el señor del dominus con su gente la que justamente cultivará ahí. Y la segunda parte es donde están los mansos, que son la plebe o los... ¿cómo se llama esto? Los Serviscasatis. serviscasatis que van a
digamos, cultivar y le van a dar una parte de la producción al señor feudal y otra parte se la quedan ellos para subsistir, por así decirlo. Creo que así es como... Bastante bien, ahora vamos a pulir eso, pero bastante bien. Entonces, Profesor. cuando hablamos de producción directa, estamos hablando de la producción que tiene... Lo peor de todo es que ahora me tengo que poner a hacerle la cena a mi hija. Yo no quiero más, estoy roto. Quiero ir a dormir. Muy desgastante es esto. Es desgastante, la verdad que es desgastante. ¿Profe? Sí. ¿Quién habló? Yo, Prestia. Sí. Le digo que yo El tengo... nombre de pila mejor. Mamá. Bueno, Janina. Dale. Le digo que tengo el micrófono silenciado porque estoy en el colectivo. Por las dudas, así que por si no puedo responder. Bueno, igual cualquier cosa que quieras preguntar, abrilo y preguntá. Si Sí, no se preocupe, colectivero lo quiere, aviso por las dudas. si quiere preguntar algo colectivero, también está. Listo, le digo cualquier cosa. Vale. Bueno, admito un par más y seguimos, ¿sí? Ahí está entrando 3 personas más y arrancamos, ya seríamos 25. Bueno, vamos. Entonces, les decía, vuelvo a grabar y que sea lo que Dios quiera. Les decía, cuando hablamos de producción directa, es la producción que directamente trabaja el Dominus. Ahora, ¿qué quiere decir esto que trabaje directamente? Obviamente que él no trabaja la tierra, él es un aristócrata. ¿Sí? Inclusive en muchos casos el mismo Dominus tiene varios grandes dominios y va itinerantemente a lo largo de varias de sus propiedades, digamos. Y tiene a una suerte de mayordomo que se hace cargo de esa producción. Los que trabajan en la zona de producción directa son esclavos, en su inmensa mayoría, y otros sujetos que son serviles, que no viven en la zona de producción directa, como los esclavos que sí viven ahí, pero que van a trabajar a la zona de la producción directa como parte del pago en labor que se llama corvea. A ver. Sí. Hay una serie de campesinos que podrían ser considerados serviles. El origen de estos campesinos pueden ser los Servicasati, digamos, que 4 o 5 generaciones atrás se convirtieron en Servicasati y al cabo de muchos años se transforman en eso, que es algo así como un siervo, a quienes tienen una parcela de tierra y un poco a cambio en esa relación con el Dominus le deben pagar renta y además trabajar en la tierra de producción directa. Ese trabajo en la producción directa se llama corvea. ¿Se entendió esto? Sí. Profe, le hago una pregunta. ¿Alguna duda? Es importante. ¿Cómo? Acá, profe César, una pregunta. Sí. Este sujeto que no vive ahí, pero que trabaja la tierra y paga esta corvea, ¿es tenente de la tierra? Todos son tenentes. Todos. Todos son tenentes. El único que no es tenente es el esclavo. El esclavo que no está casado. El esclavo que vive en un pabellón en la parte de producción directa y que trabaja la tierra del señor directamente. ¿Se entiende? Ok. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende qué es la corvea? Corvea, sí. Profe, como una fuerza de trabajo físico, ¿no? Es, a ver. No, es el pago por... Digo, el siervo paga
en renta, o sea, en una proporción de lo que produce en el campo que tiene, que le fue dado por parte del señor, y paga también en trabajo, con trabajo propio. Entonces se moviliza a la parte de producción directa y trabaja allí. Ese trabajo que realiza en la parte de producción directa del señor se llama corbea. ¿Sí? Es único de la producción directa, o sea, es el trabajo que hace en el campesinado en donde sería la producción directa, que serían las tierras del señor. En la parte indirecta no participan, digamos, no lo llevan a la corbea, por así decirlo, sino que lo mantienen para eso. No, porque la parte directa, el campesino trabaja la tierra y de esa producción una parte se la da al señor como renta. ¿Sí? Sí. Cuando decimos producción directa o indirecta, lo que estamos diciendo fundamentalmente es cuál es el control que tiene el dominus del proceso productivo. ¿Quién toma la decisión de qué se produce, cómo se produce, cuánto se produce? En el caso de la producción directa, el que toma la decisión es el señor. En el caso de la producción indirecta, el que toma la decisión es el campesino. ¿Se entiende? Claro, eso pasa en la producción indirecta, donde los campesinos trabajan para subsistir, digamos, ¿no? Para su subsistencia. Hola. Hola, sí, para la subsistencia de ellos. Sí, no sé yo sí. Se cortó. Se cortó. ¿Se cortó? Sí, Sabri, al menos te veo peinada. El shampoo está en el comedor. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora, nos concentramos un minuto en la parte de producción directa. Ahí, básicamente, lo que hay es tierra roturable, tierra arable de producción de cereales, ¿sí? Puede haber una rotación de la tierra bienal o trienal, eso significa que, por ejemplo, se divide la tierra en dos partes, una donde se produce un cereal y la otra parte queda en barbecho, que es en descanso para que se recupere la tierra, o puede haber una rotación trienal en donde la tierra se divide en tres, donde por un lado se da un cereal de invierno, un cereal de verano, y otra parte en barbecho para que se recupere, y la tierra va rotando, ¿no? La producción en esa triple división. Pero allí también puede haber, y va a variar el tipo de cereales, digamos, ¿no? Un tercio de un cereal, avena, trigo, digamos, ¿no? Diferentes cebada. Bien. En ese mismo espacio va a haber, Profe, aparte de cereales, sí. Perdón, le hago una pregunta. Entonces, en definitiva, el señor se queda con las tierras más fértiles. Él se queda con las tierras más productivas. Espera que termino de hablar y yo creo que esa respuesta te la voy a dar. ¿Dale? Ok, dale. Okay. Bien. Sí, porque si te la respondo ahora hago lío. Aguantá. Ahora, no solamente hay tierra cultivable de cereales, sino también va a haber viñedos, va a haber prados, bosques, otros espacios de recursos, ¿no? Los bosques de donde sale la leña, en los ríos para utilización de las aguas, los prados para la utilización de frutales, bueno, digamos, todo eso es todo utilizable, ¿ok? Dentro de la parte de la producción directa se encuentra un espacio urbanizado, podríamos definir, que es la curtis o la corte, ¿sí? En la corte está la residencia del dominus, la casa del dominus, ¿sí? O la casa del mayordomo, si el dominus no vive ahí. Están los establos, graneros, bodegas, las cabañas de los esclavos, los talleres, los molinos, la cervecería,
Todo eso está en ese espacio, los herreros, talleres textiles, donde trabajan mujeres de los campesinos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se va escuchando? Bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Ahora, eso es la producción directa. Después tenemos que ir a la producción indirecta, que es la más compleja. La producción indirecta es esa producción que es la producción feudal. Cuando uno piensa en producción feudal es esta. Este es el modo de producción feudal, claramente. ¿Por qué? Porque en la producción directa es el señor el que utiliza los beneficios que le deja esa producción directa en forma directa, justamente. En cambio, en la producción indirecta, el beneficio del señor es el cobro de la renta. ¿Se entiende? Y el que produce es el campesino, que produce para su subsistencia y paga una parte a través de la utilización moneda poca, fundamentalmente en producción, digamos. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, dentro de, de la producción del macericio, de los mansos, ¿sí? Va a haber dos tipos de mansos, los mansos libres y los mansos serviles, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a haber originalmente va a haber un campesinado libre y un campesinado servil. El campesinado libre va a pagar solo renta. El campesinado servil va a pagar renta y va a pagar la corvea. Eso es en origen. ¿Se entiende? Ahora, el tema es que estos campesinos, con el correr de los siglos, se van a casar, se van a unificar. Entonces, muchas veces, un campesino libre va a terminar en un manso servil. ¿Sí? O un campesino servil termina en un manso libre, porque las familias se agrupan, porque se produce esta mezcla. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, lo que va a determinar el pago de corvea o no es el manso. Entonces, si un campesino libre termina en un manso servil por estas vueltas de la vida, digamos, va a tener que pagar corvea. Entonces, ahí jurídicamente va a ser libre, pero va a terminar pagando corvea. ¿Ok? Entonces, este dato en particular es menor, porque lo que a nosotros nos interesa es que una vez que lleguemos al establecimiento del feudalismo, todo este campesinado se va a transformar en servil. ¿Se entiende? Bien. Ahora, dentro de la estructura del manso, originalmente cada manso va a tener una familia nuclear que la va a trabajar. ¿Ok? Dentro de cada manso va a haber una casa donde vive la familia nuclear, un huerto donde se van a sacar hortalizas, ¿no? Verduras, etcétera, para el consumo personal, y después va a estar la tierra arable. Presten atención a esto, ¿sí? Porque es complejo. La tierra arable implica el espacio donde se va a producir los cereales, ¿sí? Esa parte de la producción es la que se va a pagar, lo que se va a pagar la renta, de parte de esa producción cerealera. ¿Ok? Ahora, dentro de esa tierra arable puede haber tierra propia del campesino, de donde va a sacar su sustento y de donde va a pagar la renta, pero puede haber una porción de la tierra que sea tierra de corvea. Entonces ese campesino va a tener una parte de la tierra que en realidad es de producción directa del señor. Entonces ahí trabaja y le da todo al señor, y ahí trabaja lo que el señor diga, porque esa es la parte de producción directa. Y al lado tiene una parcela de producción propia, en donde trabaja lo que él quiere, produce para su subsistencia, y otra parte va como renta. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ninguna duda? ¿Y esa parcela le pertenece a él o...? No, no. A ver, la estructura, acá no hay propiedad privada. En realidad, toda la estructura del gran dominio le pertenece al dominus, ¿sí?
el campesinado accede a esa tierra como una especie de cesión del dominus. ¿Ok? Y justamente por esa cesión, el campesino le paga renta, o le paga renta y corvea. ¿Ok? Ahora, sin embargo, y esto presten atención, lo vamos a seguir viendo más adelante, no significa que el campesino no tenga derechos sobre esa tierra. Esa tierra, una vez que se establecen, empieza a haber una suerte de derecho hereditario, en donde los hijos de ese campesino tienen derechos a quedarse ahí. ¿Me explico? Por lo tanto, digamos, no es capitalismo, no es que hay un título de propiedad que habilita al campesino a venderlo o a vender esa tierra, ¿sí? Pero sí hay una suerte de costumbre a partir de la cual ese campesino mantiene su vínculo con la tierra en forma hereditaria, obviamente en la medida de que siga pagando la renta, pero que no es un alquiler. ¿Se entiende lo que digo? Porque si no, no sería hereditario. ¿Sí o no? Bien. ¿Qué más? Ahora, ¿Profe? Sí, lo escucho. Lo escucho, Lo que usted comentó recién del manso, que puede haber una tierra que es de producción directa y después está la otra de producción indirecta, ¿siempre pasa o en algunos casos? No, siempre. Gran dominio, estamos hablando de la estructura del gran dominio. El gran dominio es así. Ah, vos decís que haya una parcela en el mismo espacio, una parcela directa y otra indirecta. Claro, claro. Podía que sí o no, no necesariamente, pero se daba mucho porque estaba todo muy mezclado. ¿Sí? Ahora, y esto, presten atención a esto que es lo más importante y con esto podemos ir cerrando si no hay preguntas. Hay una tendencia dentro del gran dominio, una tendencia que tiene que ver con lo redituable de la producción, y es que el dominus tiene una lógica, si quieren, económica, en donde claramente empieza a ver que es más redituable la producción indirecta que la producción directa. Él tiene mucho menos gasto, mucho menos, por ejemplo, el gasto de alimentar a los esclavos, tiene mucho menos costo, generando una expansión de la producción indirecta y minimizando la producción directa. ¿Entiende lo que digo? A lo largo de los siglos, hacia la finalización del periodo, el gran dominio va a ser prácticamente un señorío. ¿Por qué? Porque el señorío está sustentado en la producción indirecta, en la producción de siervos que pagan la renta. ¿Me explico? Entonces, esta tendencia que se va a ir dando paulatinamente va a decantar a un momento en donde el gran dominio prácticamente íntegramente es una producción indirecta. Y el señor va a mantener, sí, el uso de algunos recursos como molino, por ejemplo, porque le va a vender los servicios al campesino. Que si quiere su harina, va a tener que llevar su propio, ahí te dejo, Eduardo, su propio cereal a ser molido en el molino del señor, pagando para que eso pueda darse de esa manera. Lo mismo con la producción de cerveza, ¿sí, Eduardo? Claro. Vas a ser una especie de tercerizador de la producción, donde prioriza la producción indirecta y él solamente se queda en el señorío explotando la industrialización que tiene o las pocas herramientas industriales que el tipo posee. Y fundamentalmente convirtiéndose en una fuerza parasitaria. Claro. ¿Sí? Porque en realidad el señor feudal básicamente es un parásito. Es un parásito con mucha fuerza militar. Que vive el esfuerzo del campesino. Pero esto no lo digo despectivamente. Es parasitario. ¿Sí? Y claro, el dominus se va transformando en eso. ¿Se entiende? Pero una cuestión... Profe, ¿puede explicar de vuelta? Porque no entendí. ¿Qué parte? No sé quién me habló.
Espera, Yanina. Eduardo, para que termine la intervención de Eduardo y ahora vuelvo. Sí, Eduardo. Ok. Sería, en la última etapa donde se conforma el señorío, ya sería una preindustrialización, porque si él es el poseedor del molino y necesita de la elaboración del campesinado para refinar la harina, ya es una preindustrialización. Sí, ponele. Sí. Igual eso después se va a transformar en costumbres y que es una. Ahí hay que dar una serie de vueltas, pero tenemos que llegar al feudalismo, no lo puedo explicar ahora. ¿Entiendes? Bueno, perfecto, gracias. Ahora, ¿quién me preguntó? Perdón. No, entonces, ¿esa sería una de las transformaciones hacia el feudalismo que Es la transformación. Vuelvo a explicar esto. El gran dominio, como dijimos anteriormente, tiene una parte de producción directa y una parte de producción indirecta. ¿Ok? El feudalismo se basa fundamentalmente en la producción indirecta, mediante el cual el señor feudal, en este caso todavía el dominus, cobra la renta. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Dentro del gran dominio hay una tendencia a que se haga cada vez más grande la parte de producción indirecta y cada vez más chica la parte de producción directa. ¿Por qué? Porque el dominus ve que es más redituable, es más ventajoso para su interés hacer esto, vivir más de la renta en la parte de producción indirecta y dejar de trabajar tanto en producción directa. Claro, eso era lo que yo le preguntaba, si esa era la transformación a llegar a ser totalmente un sistema feudal. Exactamente, esa es la transformación. ¿Se entiende? Sí, aparte, profe, aparte el aumento demográfico, sí, de la población era más redituable. Bueno, esa parte es la que a mí menos me interesa, porque es como un debate entre lo que eran los minimalistas y los maximalistas. Los minimalistas ven que es un periodo donde está todo mal y todo es un desastre. Y los maximalistas son los que empiezan a ver que no es cierto, que hay comercio, que las unidades de gran dominio no son autárquicas, sino que se vinculan comerciando entre ellas, que hay un crecimiento demográfico, y esto se demuestra porque dentro de los mansos de los campesinos hay un aumento de cantidad de familias en el mismo manso. Esto también es un motivo por el cual la producción indirecta se expande. Porque claro, por la subdivisión de parcelas, donde podían cobrar y el señor, cuando deja parte de su tierra de producción directa y se la cede al campesino para que sea producción indirecta, lo que hace es solucionar ese problema demográfico. ¿Me explico? Profe, sí, una pregunta. Sí. Sí, quería hacer una pregunta. Entonces, ¿el gran dominio es el último eslabón antes del señorío en sí? Sí, podríamos definirlo de esa manera. Sí. Es la última etapa, o sea, antes de entrar al feudalismo. Exactamente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta más? Nadie se vaya, que tengo que decir una cosa importante. ¿Alguna pregunta más? No, eso quería preguntar, o sea, el imperio carolingio es cuando cae, es el que le da el paso al feudalismo, entonces. Sí, señor. Ah, está bien. ¿Ok?